Este proyecto que les quiero enseñar hoy está hecho con acrílicos decorativos sobre una placa de fibrofácil. En este caso tenemos 2 cuadritos a los que llamamos románticas. Son flores trabajadas, como dije, con acrílicos decorativos sobre una fotocopia base de fibrofácil y la pintura muy acuarelada. Es una técnica simple y muy linda de hacer. Yo les voy a entregar esta fotocopia. Ven, acá tienen el dibujo. Es una impresión de mi fotocopiadora. También se puede hacer obviamente en una librería, en fotocopia común, pero así la van a recibir. ¿Sí? O la pueden hacer ustedes, la pueden buscar algún papel en internet. Hay muchísimas formas, muchísimos fondos y ustedes le hacen el dibujo encima que quieran, tanto para hombre, para mujer, para chicos grandes. Se puede utilizar sobre alguna cajita. Hay muchas maneras de utilizar este trabajo. Así que espero que les guste y vamos al paso a paso. Acá yo tengo ya la superficie, una madera de fibrofácil de 30 por 40 en la medida. Lo que vamos a hacer es medir con una reglita el margen que le vamos a dejar. Esta es la fotocopia, obviamente este es otro diseño, cualquiera puede ser, fíjense que no solo el que yo les estoy sugiriendo, sino cualquier otro diseño que ustedes tengan, consigan o dibujen. Lo voy a centrar y lo voy a pegar con multipropósito, lo puedo pegar con el líquido para decoupage, simplemente con cola vinílica. Hay que dejarlo bien fijado. Yo les diría que una vez que esté bien pegado, le pongan un peso encima y lo dejen de un día para el otro. Si están muy apurados, lo pueden hacer en el mismo día y así va a quedar perfecto. No es necesario que barnicemos lo que yo acabo de pintar de color chocolate. ¿Cómo voy a hacer? Voy a utilizar un barniz satinado al agua, le voy a poner unas gotas de agua, muy pocas, como para aligerarlo. Voy a tomar una pinceleta. La pinceleta, recuerden que siempre proporcional al tamaño de lo que yo estoy pintando. Y voy a pasar rápidamente, esto es muy importante, rápidamente y sin frotar demasiado sobre la fotocopia. Acuérdense que esta fotocopia se puede hacer tanto con tóner en las fotocopiadoras comunes, en las librerías, como en impresión de casa. Y esto es muy importante. Si nosotros lo hacemos en una impresión de casa, la tinta tiende a correrse. Por eso no tengo que frotar demasiado, porque si frotamos demasiado es muy probable que la tinta se nos corra. Pero ven que yo lo estoy haciendo. Esto es una impresión que hice en mi casa, en mi impresora común, y ven cómo reacciona perfectamente. No se corre porque yo estoy trabajando rápidamente. Una vez que está terminado, con una simple mano es suficiente. Lo vamos a dejar secar muy bien y luego seguimos trabajando. Una vez barnizado y seco, vamos a comenzar a pintar. No se preocupen si se hacen algunos globitos. Esto, una vez que se seque, lo terminemos de trabajar bien y lo barnicemos, va a volver todo a su normalidad. Lo que vamos a hacer es comenzar a pintar con un pincel sintético redondo, aproximadamente número 8, según siempre la superficie que vamos a pintar es el tamaño del pincel. Color cereza, muy acuarelado. Ustedes van a ver que esta técnica se trabaja por transparencias. Voy a comenzar a trabajar los sectores rojos de los pétalos. Fíjense que yo voy poniendo pintura, seco en un trapito y estiro. Si estiro demasiado, miren lo que pasa. Levanto. Esto les da la pauta de la cantidad de agua que tiene mi pintura. ¿Ven? Yo puedo ir trabajando si tengo miedo de que se me cubra demasiado el color, con un poquito más de cantidad de agua y lo puedo ir retirando. No sería la idea sería de repente que ya vaya cubriendo lo suficiente como para que quede bien en una sola mano. Voy a ir poniendo color y voy a ir estirando despacio hacia todos los sectores
que contienen el mismo color. Cuando me voy aproximando a la luz, simplemente limpio el pincel y voy estirando. La primera idea es que todo quede matizado de esta manera. Voy a tomar nuevamente el color cereza y me voy a ir al pétalo de al lado. Ven que trabajo con poca cantidad de pintura, a punta de pincel y simplemente con una pizca de agua integrando los colores. Este trabajo se hace muy fácil a pesar que sea con acrílico, y ustedes vieron que el acrílico se seca rápidamente porque tengo la superficie barnizada, entonces el agua no penetra dentro del papel, no se seca rápidamente y nos permite un tiempo de trabajo bastante estimable, cosa que no nos complique a la hora de esfumar. Coloco ahí, estiro, ¿sí? Y así voy haciendo todos los sectores rojos de mis pétalos. Una vez terminada la primera etapa de esta flor, les quiero mostrar qué ocurre con los pétalos de acá atrás. Estos son un poquito más oscuros, entonces lo que vamos a hacer es pasar nuevamente con el mismo color cereza que yo les estaba diciendo, pero lo vamos a mezclar con una pizquita de verde. Recuerden que el rojo por naturaleza y el verde son complementarios, y este es el color que yo voy a obtener con la mezcla de los complementarios para la sombra de estos pétalos. Vamos a trabajar el interior de las flores. ¿Qué puedo hacer? Puedo humectar y ya ir dándole una pequeña tonalidad. No necesito mucho, una pequeña tonalidad. Voy a pasar un poquito el dedo para absorber. Recuerden que al estar barnizado, ¿ven? Miren, este es un buen ejemplo de lo que yo les decía antes. Fíjense, si yo hubiera dejado el papel como está crudo, digamos, sin barnizar, este charquito no se produciría, porque el agua absorbería rápidamente dentro de la trama del papel. Entonces, ¿ven cómo yo voy llevando una gota para un lado y para el otro? Muy bien. Lo que vamos a hacer acá es mezclar una pizca de chocolate con gris de paint, y vamos a comenzar a trabajar los sectores más intensos, las secciones de sombra. Comienzo ahí, recuerden que yo le puse un poquito de agua para que la pintura corra perfectamente, y ahora con el pincel seco y aplastadito vamos a ir llevando esta sombra hacia toda la flor. ¿Ven? Esta es una técnica muy acuarelada, acrílicos bien acuarelados. Levanto en los sectores en donde necesito que haya más luz, voy a tomar una pizca de blanco y voy a aclarar. Vean que siempre se sigue viendo el papel que yo tengo como base, el papel que pegamos, el de la fotocopia. Lo mismo voy a ir haciendo en cada sector de sombra de estos pétalos. Pinto. Acá no le puse agua para que ustedes vean que corre exactamente igual. El agua es una cuestión de ir probando. Ahí voy llevando y voy haciendo cada uno de los pétalos. Acá voy a empezar al revés, voy a empezar para que vean que tampoco el orden tiene una gran importancia. Este es un trabajo muy suelto, muy simple de hacer. Limpio el pincel, vuelvo a tomar el valor de sombra, que es la mezcla del chocolate y el gris de paint, y ahí voy matizando y formando todos los pétalos de esta flor. Una vez que tengo terminados los pétalos, voy a trabajar el centro con amarillo. En este caso no hace falta que esté muy acuarelado. Con la pintura como sale directamente del envase, yo puedo pintar. Porque el amarillo es un color translúcido, y fíjense que por más que no le ponga agua y aun que le ponga capa de pintura, no se va a llegar a tapar todo el dibujo que tengo en la base. Una vez que lo tengo pintado y sin que se haya secado todavía, voy a empezar a hacer pequeños golpecitos con el cereza.
Al estar el amarillo húmedo, esto se va a mezclar y me va a dar unos tintes entre naranjas rojizos, y vamos a terminar dejando en los bordes, en los sectores donde no tiene tanta iluminación, el cereza prácticamente puro. Limpio el pincel y voy tocando de esta manera. Vamos a llegar con la mezcla del cereza y el verde, como hicimos en los pétalos, para darle un poquito más de sombra. Y como dije antes, para terminar podemos utilizar también una pizca de gris de paint. El gris de paint nos va a dar una profundidad casi negruzca, pero en algún sector me va a venir muy bien para dar este acabado. ¿Ven? En el centro, donde voy a tener mucho volumen. Recuerden que una de las cosas más importantes en la pintura es el contraste. Sin contraste no hay vida, no hay luz. ¿Ven? Ahí voy trabajando y voy formando el centro de esta flor. Puedo intensificar el amarillo, si ven que es necesario. Al amarillo puedo agregarle una pizquita de blanco y darle aún un valor mucho más alto, más luminoso y con más efecto. Una vez terminadas las flores, por supuesto que falta todavía mucho trabajo. Voy a agarrar amarillo con una pizca de verde musgo y voy a pintar los tallos, también en forma acuarelada. Siempre recuerden que es muy importante que se vea el papel que yo tengo de base. Probablemente sea reiterativa con esto que digo, pero es importante que así sea. Es una hermosa técnica decorativa que podemos utilizarla en cualquier superficie. Una pizca de musgo, verde musgo, agregada a esta mezcla para los sectores de sombra. Y para que no se vea demasiado intenso este verde, que le agregamos una pizquita del cereza. Entonces lo que hacemos es neutralizar la vibración del verde con su complementario. Ahí vamos trabajando y una vez que tengo terminado todo el sector de sombra, voy a volver a tomar el amarillo, al que le voy a poner una pizca de blanco, y voy a intensificar algunos sectores lumínicos de mi trabajo. ¿Ven? ¿Qué nos resta hacer? Nos queda el fondo. Obviamente el pimpollo se trabaja de la misma manera, los verdes, esta parte de acá atrás. Si ustedes ven que necesitan dar una mano más, lo hacen. Yo, por ejemplo, puedo volver a trabajar este pétalo. ¿Ven? Siempre con un poquito de agua y un poquito de pintura. Enjuago el pincel, unifico, y si no me quedó la suficiente cantidad de luz como yo pretendo, le puedo agregar una pizca de blanco, limpio el pincel y voy estirando hacia la sombra. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer con las partes interiores. Si necesito más luz porque me gustaría que tenga un poquito más de luz, voy a ir agregando una pizca más de blanco y así me va a quedar la luz que yo necesito. Una vez que está terminado, como decía, vamos a tomar un pincel lengua de gato y vamos a utilizar todos los colores con los que pinté este trabajo para el fondo. De la misma manera, muy acuarelados. Puedo arrancar por este sector, puedo ver qué me sugiere la fotocopia. Si yo tengo algunos sectores de sombra, puedo trabajar con algún sector, por ejemplo acá, más oscuro, integrando el verde, integrando el color cereza y con una pizca de marrón, sombra natural, sombra tostada, como les decía antes, y gris de paint. Una vez que lo coloco, agua, pincel, voy absorbiendo el excedente, lo que a mí no me guste,
que quede. Es más, me parece que queda demasiado oscuro, levanto. Fíjense que al estar barnizado, como decíamos antes, se trabaja muy fácilmente. ¿Ven? Puedo trabajar con amarillo. Voy a poner agua para que se estire. Al amarillo le puedo agregar una pizquita de magenta. Pero ven que los colores de fondo tienen que ser engamados con todos los que utilicé en la pintura de este trabajo. Ahí. ¿Sí? Y voy matizando todo el fondo a mi gusto. Una vez que está terminado, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner otra capa de barniz para que no se nos manche. Terminada la capa de barniz, yo no lo voy a hacer ahora porque ya lo hice al principio, vamos a tomar chocolate y gris de paint bastante intenso y vamos a emprolijar todo este borde que tiene acá alrededor. Voy a trabajar tapando esta guarda blanca. Si no les quedó la guardita blanca, no importa, coman un poquito de la fotocopia que no va a pasar nada y voy a ir entrando con la pincelada haciendo una especie de imitación, óxido si lo hacen en rojizo, un poco gastado, viejo, con esta onda vintage que se usa y que nunca pasa de moda. ¿Ven? Muy bien, yo termino de hacer esto y se los muestro terminado. Muy bien, este es el terminado, acá lo tenemos. Fíjense, incluso, miren, yo les quería mostrar que en mi original, no en el que utilicé para mostrarles cómo se pintaba, sino en el que hice al principio de todo, yo quise que el papel no me quede del todo liso. O sea que alguna arruga tiene y queda muy lindo, queda como más envejecido todavía. Fíjense que tiene una mano de barniz, está todo con sombras, con luces, los colores del fondo bien engamados. Lo que hicimos fue terminar todo por alrededor. Sobre el chocolate pasamos parafina o vela, según lo que ustedes quieran como acabado. Con la parafina queda de esta manera, queda un trazo más fino, más delicado. Una vez la parafina pasada en la misma dirección, lo que hice fue trabajar con el 02 o un color manteca o un blanco antiguo, blanco cálido, ¿sí? Y una vez terminado, lijo siempre en la misma dirección. Para imitar estas esquinas, simplemente lo que hice fue un flotado. De esta manera, una vez que estaba terminado, con agua, lo estiré muy bien, ¿ven? Y cada una de las partes de este simulacro de marco me va a quedar perfectamente terminada de esta manera. Utilizo 2 grampitas como para poder colgarlo en la pared y si no se le pone un marco si ustedes quieren embellecerlo aún más. Bueno, espero que les haya gustado el proyecto, que lo hagan y me manden fotitos.